En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo afectuoso a todos los que nos acompañan en esta celebración, hoy martes 9 de noviembre, que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica es la catedral del Papa, y de entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Su nombre original es Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y fundamento de la unidad. Es la dedicación, pues, de la Catedral del Papa, que la Catedral del Papa no es San Pedro, sino es San Juan de Letrán. Y de ahí tendremos nuestra reflexión de hoy. También estamos iniciando, pues, esta semana en que meditamos la Jornada Mundial por los Pobres, que será el próximo domingo. Les saluda el Padre Jorge Martínez Ruz, párroco de esta comunidad de San Juan Bosco, en Mérida, Yucatán, México. Estamos en esta capilla dedicada a Santo Domingo Sabio. Y hoy, 9 de noviembre del 2021, celebramos esta memoria, o esta fiesta, pues, de la dedicación de esta basílica. Iniciamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. En silencio pidamos perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu Iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus redes, con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado a la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo varios recuerdos de la iglesia, si le podemos llamar así, de la Basílica o de la Catedral de San Juan de Letrán, varios, los 2 años que viví ahí, desde una misa de Corpus Christi celebrada con el Papa Benedicto, hasta un evento que Roma realizó ahí con motivo de los Días de los Trabajadores, el 1 de mayo, y otros más cuando celebrábamos el año sacerdotal. Pero uno muy particular, que no tiene mucho que ver con lo litúrgico, pero sí con la centralidad de esta iglesia, que dicho sea de paso, detrás de la basílica está el colegio laterano, donde ahí estudió el padre Federico No, que es de esta parroquia, por cierto. Ahí estudió pastoral, y creo que sí, pastoral es lo que estudió él. Hoy actualmente es el vicario de pastoral diocesana. Mentiría, no, me parece que sí fue pastoral, le pueden preguntar. Pero ahí yo fui a hacer los trámites para mi credencial de sacerdote, para poder ejercer el ministerio en Roma, porque ahí estaban las oficinas de la curia, es la catedral del Papa, y ahí están pues la curia, aunque el Papa va solo a celebrar misa o alguna otra cosa, pero formalmente esa es su catedral, San Juan de Letrán. Y también allí en esas mismas oficinas, bueno, yo lo recuerdo porque ahí me dieron una credencial con la que yo podía, pues decir, sí traía la de Yucatán, de sacerdote, pero ahí pues me daban la que estaba sellada por el vicariato de Roma. Desde ahí también yo recuerdo cuando fue la beatificación de Juan Pablo II, ahí me fui a presentar para pedir esas reliquias que repartían y estampitas, y me las dieron, porque ahí las daban en la oficina. Había una oficina ahí dedicada a la canonización de San Juan Pablo II, y ahí fui y me las dieron. Ahí las solicité, y me llegaron por correo a mi casa, donde yo vivía. Es una de las que mostré aquí el día de la fiesta de Todos los Santos. Pues recuerdo eso como parte de
el vicariato de Roma, el centro de Roma, las oficinas de la curia, lo que aquí en nuestra diócesis es la catedral, que es la sede de nuestro arzobispo, ahí la del obispo de Roma era esta iglesia. Por eso la celebramos como una fiesta. Aunque muchos no entienden por qué celebramos la dedicación de la iglesia. Alguna vez recuerdo que un seminarista dijo, ¿y estas fiestas para qué las celebramos? Si ni siquiera está aquí esta iglesia, si ni de la catedral celebramos y con trabajo estamos celebrando una. Bueno, después se salió, ¿verdad? El seminarista no siguió. Pero, ¿qué sentido tiene? Vernos como una iglesia, como piedras vivas en torno a Jesús y sobre todo también saber que es una celebración para pedir por el Papa y por su sede en Roma. La liturgia nos llena de riqueza, podemos decir muchas cosas, pero que un río alegra la ciudad de Dios, dice el Salmo haciendo eco de la primera lectura, y en el Evangelio la purificación del templo, podemos decirlo así, por Jesús que ordena, expulsa, saca a los mercaderes que están convirtiendo el templo en un lugar de intercambio, de venta, de comercio, que no es lo que debe ser. Entonces, de alguna manera Jesús purifica el templo, no solo con su presencia, sino con estas acciones. Pero digamos una palabra de lo que dice Ezequiel. Esta semana que estamos hablando de la Jornada Mundial por los Pobres, el Papa nos invita a mirar la realidad de los que son pobres y aprender algo, para tomar una actitud con relación a ello. Y aquí yo quiero, partiendo de la palabra, invitar algunas actitudes. Vemos esta visión del profeta a la entrada del templo, del cual mana agua que sale, hacia el oriente. Y el templo mira al oriente. Recordemos que los templos, sobre todo los antiguos, están construidos mirando al oriente, porque en el oriente es donde nace el sol. Y el sol es signo de Cristo resucitado. Entonces, los templos apuntan, siguiendo esta mística, apuntan hacia el oriente, los antiguos, como la catedral, los del centro de la ciudad y otros más. Claro, cuando la misa se celebra de espaldas al pueblo, se está celebrando de frente al altar y de frente al oriente donde nace el sol, Cristo resucitado. Esa es toda la mística de la misa que llamamos de espaldas, que no es de espaldas, sino de todos juntos viendo hacia el oriente donde sale el sol, que es Cristo resucitado. Y toda esa agua de la visión del profeta, por donde pasa, dice, va al agua salada y sanea esa agua. Hay peces en abundancia, por donde quiera que pasa prospera la vida, crecen árboles de toda especie, de inagotables frutos, de follaje perenne, y además estos frutos sirven de alimento y sus hojas de medicina. Todo esto se puede interpretar como la gracia de Dios que va actuando por donde pasa, pero también lo podemos tomar nosotros. Esta agua del bautismo que nos llega, si como bautizados llevamos esta agua y esta gracia a donde vayamos, especialmente los más pobres, podemos tener estos efectos de sanar tantas heridas que hay a causa de la pobreza, de producir frutos abundantes para quien lo necesita y de tener hojas medicinales para los que están enfermos. Si llega la gracia de Dios ahí, podemos sanar o sanear, podemos fructificar y podemos incluso curar, de manera espiritual, pero también de manera material. Y es curioso, por donde pasa esta agua, prospera la vida. Y no es que cuando haya un río vaya a ser que por aquí sí, por aquí no. El hombre puede construir presas o desviarlo, pero por donde pasa el río muchas cosas son abarcadas y no es que se pueda controlar, mucho menos cuando el río se desborda. Pero así es la gracia de Dios, se da y se da en abundancia y no se puede controlar por más esfuerzo que hagamos. Y cuando viene con toda su fuerza, no se puede contener. Si la gracia de Dios es así, nosotros debiéramos serlo también con aquellos más necesitados. Por eso,
Si la Catedral del Papa, a la que hoy celebramos su dedicación, es una referencia en Roma para darle sentido y organicidad a la diócesis romana, bueno, vamos a estructurarnos también nosotros para darle sentido y organicidad a nuestra vida. Que todas las oficinas, dependencias y estructuras de una diócesis están en función finalmente de las personas, del pueblo, de los fieles. En Roma, encargado el Papa de su diócesis, pero nosotros, o en Yucatán, cada quien se encarga del pequeño espacio que le ha tocado administrar, hasta dónde llega nuestra agua y hasta dónde nos dejamos bañar por el agua que Dios nos da. Si un río alegra la ciudad de Dios, ojalá que nosotros seamos parte de esa agua que vaya conduciéndose hacia quien más lo necesite, para purificar todos esos espacios, particularmente el de los templos o los recintos sagrados, pero mucho más también el de nuestro corazón, pues nosotros somos templo del Espíritu Santo, y si nos dejamos purificar con esa agua, podemos transmitirla a su vez a los demás. Que esta semana dedicada a meditar en los pobres para aprender de ellos y poder ayudarlos, para anunciar la palabra, sea una oportunidad para sanar, para fructificar, para curar, empezando por nosotros y así compartir esta alegría a todos los que nos rodeen. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a hacer nuestra oración. Con toda confianza oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades de todos sus hijos y especialmente de los más pobres. Vamos a responder: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que la Iglesia de Dios, que se reúne en Roma alrededor de su obispo, el Papa Francisco, se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice su misión de presidir en el amor a las demás comunidades cristianas esparcidas por el mundo. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que cada una de las parroquias y comunidades de Roma, con sus presbíteros y diáconos, sean ejemplo de vida cristiana y fermento de unidad para todos los que peregrinan a aquella ciudad, buscando en el centro de la unidad católica y de la comunión de todos los que creen en Cristo. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que todos los que viven rodeados de materialismo o se ven oprimidos por la miseria o el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva, de los cuales es imagen y primicia la Iglesia, peregrina en el mundo. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que todos nosotros, incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, nos gloriemos siempre de pertenecer a la Iglesia y confesemos con valentía entre los hombres la fe que hemos recibido de ella. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Pedimos por las intenciones de esta misa que estamos ofreciendo, por la salud de varios hermanos nuestros, de Jorge Romero, Miguel Antonio, Ana Sofía Barbosa, David, Nina Rosa Novelo Peniche, Leonardo Córdoba, Francisco Álvarez, Evelyn Castillo Yam, Yolanda Cuevas Gómez, José Luis Moguel, Gregoria Victoria González Chablé, Nelly Fernández Peña, María Ana Tenorio Herrera, Nicomedes Montero González, María Josefina Garrido, América Serrano, Josefa Núñez Vázquez, Teresita Rosado Serrano, Iracema Heredia, Raquel y Margarita Rivero. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Pedimos por el eterno descanso del Padre Juan Pablo Mesh, de Wayne Coupel, Leonel Jacome, Israel Tecchi, Cayetano Co Medina, Carlos Domínguez Domínguez, Olga María Argüelles Gómez, Cecilio Manuel Aguilar Cerón, Adamari Aque y Francisco Sandoval. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Recibe, Señor, estas peticiones que con corazón sencillo elevamos hacia ti,
Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, tómala, ponla en tu corazón, dame tu mano y dámela, llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros, para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen sostenidos por tu gracia, con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar. El cielo y la tierra de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en este banquete de la Eucaristía, banquete para nosotros que somos pobres y que necesitamos llenarnos de Dios y de su amor, antes de este paso vamos a dirigirnos a nuestro Padre diciendo juntos la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.